Bueno, pues hoy amanecimos con esta noticia. Altos cargos de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Arabia Saudita, ¿no? Para negociar sin Ucrania, ¿no? Sin la participación de Ucrania. Marco Rubio y Lavrov se van a reunir para revisar una posible ya, un acuerdo de paz. De hecho, Trump lanzó esta otra propuesta que supuestamente rechaza Zelensky. Ucrania rechaza propuesta de Estados Unidos sobre minerales por no garantizar a cambio ayuda en seguridad, ¿no? Es decir, todo el dinero que le prestó Estados Unidos a Ucrania, devolvérselo con minerales, ¿no? Es una joya, ¿no? La cara de Trump como ve a Zelensky. Y bueno, aquí hay que recordar que todos los conflictos, o la mayoría de conflictos, históricamente siempre van a aumentar el precio del petróleo, ¿no? Aquí pues tenemos desde el siglo pasado, ¿no? La revolución iraní en el 79, bueno, empieza en el 78, termina en el 79, la guerra Irán-Irak, que dura varios años, también levanta el precio del petróleo, los ataques del 2001 y por supuesto la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Y en el puro siglo XXI pues tenemos esto, ¿no? La invasión de Irak también aumenta el precio, la primavera árabe, la crisis de 2008 y por supuesto otra vez la guerra de Ucrania, ¿no? Y lo de los minerales pues va en este sentido, ¿no? Si nosotros vemos el mapa de Ucrania, la parte del Donbass, la parte en rojo, que es la que Rusia básicamente pues se va a quedar, pues es la más rica en metales preciosos y en tierras raras, ¿no? Entonces, la parte que le interesaba a Rusia desde el principio. Básicamente el pretexto pues era la parte eh, habitada por hablantes rusos, pero detrás había esto, ¿no? Ahora es muy evidente, es mucho más evidente, ya rumbo al final del conflicto, ¿no? Si se dan cuenta, la parte izquierda de Ucrania, la parte pegada a Rumanía, Polonia, no representa estratégicamente tanto para Rusia, ¿no? Como lo es la parte del Donbass. Y eso te explica un montón de cosas, ¿no? Eso te explica en realidad por dónde iba, ¿no? Y bueno, pues también el tema de los gasoductos. Estados Unidos es el país con más gasoductos, por eso también le importaba abastecer de armas a Ucrania. China el segundo lugar, Rusia poquito atrás. Y Rusia, pese a todos los kilómetros que pierde, ¿no? Con el Nord Stream 2, que se saboteó durante el conflicto. Y bueno, pues sabemos además que Rusia pues era el principal proveedor de gas antes del conflicto. Pues el abastecimiento de Europa pues tenía sus principales rutas de Rusia hacia Europa, ¿no? Y bueno, pues un gasoducto muy importante era el que pasa por Kharkov y, y Kiev, ¿no? Entonces, pues ahí está. Está clarísimo, ¿no? Básicamente pues el conflicto fue por petróleo, gas, por aumentar el precio del petróleo, por disminuir el consumo de gas de gas ruso hacia Europa y pues por los minerales que Ucrania posee, ¿no? Y dicen cosas interesantes estos colegas de doble uno. Decíamos, varias conversaciones que se mantienen en paralelo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, entre tanto, está de visita oficial en Arabia Saudita para preparar un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Rubio se reunió este lunes con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud. Regreso a las antiguas fronteras de Y el plan de paz de Estados Unidos, pues es que no hay una probable entrada de Ucrania a la OTAN. Creo que todos lo sabían desde el principio. No regreso a las fronteras anteriores, también es algo que todo el mundo sabía que territorio ocupado por Rusia pues no iba a regresar a Ucrania. Garantías de seguridad sin tropas estadounidenses y alivio de sanciones a Rusia, ¿no? Ucrania.
También expresó que ejércitos europeos y no europeos deberían proporcionar garantías de seguridad, pero que no invitado a la Ahora, todo esto pues lleva a cabo sin Zelensky. Zelensky, que debido a haber dejado la presidencia el año pasado, se negó a tener elecciones por el conflicto. Pero bueno, pues que no se ha dicho ya sobre Zelensky, ¿no? Un tipo que llega por medio de una campaña basada en una serie de televisión de Netflix, donde que ahí está, ¿no? Que ustedes la pueden ver en Netflix y están preparando a la población para recibir a Zelensky como presidente. Tan es así que el partido político con el que él gana, Servant of People, como servidor del pueblo, es el nombre de la serie de Netflix, ¿no? reunión e insistió en que no es posible alcanzar un acuerdo de paz sin contar con Ucrania. Zelensky visitará Arabia Saudita el miércoles, justo un día después del encuentro previsto entre Washington y Moscú. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué Arabia Saudita? También ya lo hemos explicado aquí en el canal, Arabia Saudita es un país en teoría neutral, pero en realidad no es neutral, siempre va a estar alineado a los intereses británicos y norteamericanos, toda vez que le debe su existencia al Reino Unido, ¿no? Cuando en 1932 se expulsa a los Hashemí hacia Jordania, después del desmembramiento del Imperio Otomano, y bueno, Arabia Saudí se queda con la península arábiga en su mayor parte y con los lugares sagrados del Islam, ¿no? Meca y Medina. Arabia Saudí le debe su existencia como Estado a Reino Unido, ya que Reino Unido lo ayuda a expulsar a los Hachemí del oeste de Arabia Saudí, de la actual Arabia Saudí, de donde están los lugares sagrados del Islam. Entonces, Arabia Saudí pues es un lugar eh, que se finge neutral, pero siempre va a estar a intereses del Reino Unido, ¿no? Que como este solo es el inicio de un proceso, ve con los mismos ojos lo que se veía la diplomacia previa, y es por eso que en estos momentos el cambio de la postura estratégica de Estados Unidos es tan notorio. Hay que decir que no solo entre las élites estadounidenses se está viendo esto, el discurso de Trump está penetrando y cada vez son más los estadounidenses, de acuerdo con la cadena CNN, que ven como demasiado excesivo, un 48% de ellos, el apoyo que se da en estos momentos a Ucrania. Es decir, un momento. Pero bueno, eso ya y cerramos con estos La presión interna. señores de VisualPolitik. Esta fantasía en primera persona. Putin ha decidido que Rusia será un refugio seguro para quienes quieran dejar atrás las costumbres liberales. Se la elimina. Dicen cosas muy interesantes sobre Putin porque ellos siempre son, pues básicamente opuestos a Rusia, ¿no? Y De dicen por vida en nombre del emperador, así lo atestiguan. La Rusia de Vladimir Putin, además de ser un país bastante pobre y totalmente dependiente de las materias primas, es un estado mafioso sin libertad y sin respeto por la vida y la dignidad humana. Esta es la dura realidad. Y siempre dicen cosas de este tipo, ¿no? Y también dicen cosas personales en contra de Putin, ¿no? Gas sigue obrando maravillas. Dejadme ser completamente crudo. Creo que el contexto que estamos viviendo nos lo exige. Vladimir Putin es un tirano, no nos engañemos. Es un sátrapa de la peor calaña, un genocida. Hablamos de un tipo que dirige con mano de hierro un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay oposición política real, donde a la gente incómoda se la elimina. Un país donde no habrá ideología woke, pero donde los rusos de a pie simple y llanamente no cuentan. Interesante que hablan así de Putin, pero no se expresan de la misma manera de Netanyahu, ¿no? Ahí, dejamos esa reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, este es el breve análisis ya rumbo al final del conflicto. Un conflicto que motivado por estos recursos estratégicos y energéticos, pero que sí se cobró la vida de bastantes rusos y ucranianos, ¿no? Eh, ¿Quién gana y quién pierde con esto? Bueno, pues al final yo diría que es como un empate técnico porque Rusia parece ganar en esta negociación, pero perdió vidas de sus jóvenes. Y Rusia es un país que ya ha perdido muchas vidas de jóvenes en guerras.
y que su demografía no se podía dar el lujo de perder vidas de esta forma, ¿no? Rusia es un país que tiene más o menos la mitad de población que Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que a Rusia le va a pesar la demografía en unos años, no ahorita, pero a largo plazo le va a pesar la demografía, sobre todo porque los que han perdido la vida aquí en este conflicto pues son jóvenes, ¿no? Y bueno, Ucrania pues totalmente pierde, ¿no? En todos los sentidos. Pierde en territorio, pierde en la influencia que pudo tener, pierde porque tampoco va a entrar a la OTAN, perdió también vidas de jóvenes ucranianos y bueno, sí, sí en ese sentido pues Rusia gana, ¿no? Pero yo creo que los dos pierden, yo creo que al final los dos pierden, ¿no? En las guerras siempre se pierden vidas y el recurso humano es lo más importante para los estados, ¿no? En fin. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Fue una breve reflexión nocturna, ¿no? De lunes. Síganos para más contenido. También coméntenos si les gusta este formato de videos, como más tipo podcast, ¿no? O preferían los videos anteriores, ¿no? Eh, pues ahí estamos, ¿no? Aquí lo dejamos y hasta luego.